cuatrimestre. No sé si ustedes saben, pero ya no vamos a tener la cantidad de horas de clase que teníamos en el cuatrimestre inicial. Esto está dado por el nuevo programa o el plan de estudio que definió una nueva carga horaria para esta asignatura y para otras también. Entonces lo que vamos a hacer es compartir este día, el día martes, en una primera instancia que va a ir seguramente de 8 a 10:30, van a tener morfología 1, y a partir de las 10:30 en adelante van a tener con nosotros que es sistemas de representación. Es decir, que vamos a tener una carga de esta materia hasta septiembre de aproximadamente entre 2 horas 30 o 3 horas para esta asignatura todos los días martes. Igual seguramente esto se lo van a volver a recordar en cada comisión los docentes, pero está bueno que tengan presente que ya no vamos a tener como teníamos al principio a las 9 horas, sino que cada clase va a iniciar a las 10:30. Eso en principio. Después seguramente vamos a seguir dando como teníamos pensado nuestra asignatura. Vamos a tener aproximadamente hasta el final de este ciclo, que esperamos que todos promocionen, aproximadamente 8 clases, ¿sí? En el cual, bueno, vamos a terminar lo que veníamos dando de síntesis gráfica en este espacio, y en una siguiente instancia, que va a ser un práctico integrador entre dos asignaturas, es decir, vamos a compartir morfología y sistemas, un mismo práctico, para que ustedes integren ambos conocimientos o distintas experiencias que tuvieron en un mismo práctico. Pero bueno, no me quiero demorar mucho, después seguramente esas dudas las podrán sacar en cada comisión, y hoy lo que sí teníamos pensado es seguir con este práctico de síntesis gráfica. Hoy vamos a iniciar como un nuevo trayecto a lo que damos en llamar a este práctico la divina geometría, es decir, seguimos pensando en síntesis gráfica, pero involucrar la geometría como un aspecto más para poder imaginar, para poder trazar, para poder hacer más pregnante y emblemática estas síntesis que ustedes venían trabajando. En este trayecto veremos entonces el uso de la geometría para poder también hacer lo que nosotros decimos elevar y hacer rendir el mundo de nuestra síntesis gráfica. Ustedes saben que la geometría es una rama de las matemáticas, seguramente lo aprendieron en la primaria y en la secundaria, que se ocupa un poco del estudio de lo que serían las figuras, ya sean en el plano o en el espacio. Así como vemos acá en la margen izquierda, no sé, círculos, cuadrados, líneas, emergen como ideas para pensar acerca de lo que nosotros en algún momento hemos estudiado o hemos pensado sobre la geometría. Y podemos decir que, como vemos en esta imagen, que cualquier traza en el espacio es geometría, se constituye como tal en cualquier garabateo que hagamos, porque ahí podemos empezar a ver que se incluyen algunas cosas que hemos aprendido de la geometría, en donde se instituyen puntos, rectas, planos, polígonos, un montón de figuraciones que nos permiten conocer o dimensionar el mundo de lo real. La geometría es una ciencia muy antigua, antiquísima, que inicialmente se constituían en un cuerpo de conocimientos prácticos en relación a lo que nosotros podemos, como en esta imagen, ver algunas longitudes, permitir imaginar áreas o volúmenes. Es un conocimiento profundo de lo que nosotros llamamos de dimensiones y distancias, en este caso en el plano. La geometría permite muchas cosas, y dentro de eso permite, como en esta imagen, proyectar, como vemos en este caso el mouse, imaginarlo, interpretar las formas. La geometría puede ir más allá de lo que nosotros hemos alcanzado por simplemente una intuición, es decir, como cuando vemos el mundo real y lo intuimos a través de esas distancias, proporciones, dimensiones. Por ello se necesita, o por lo menos para la geometría o para el estudio de la geometría, un método riguroso.
diríamos, sin errores, es decir, no es un método de aproximación, sino se utilizó históricamente lo que nosotros llamamos los sistemas axiomáticos. Pero sin entrar mucho en ese detalle como muy complicado, podemos decir que la geometría podemos constituir diferentes formas y también dimensionarlas y calcularlas, es decir, medirlas, compararlas para entender, modificarlas o mejorarlas. Acá vemos en la margen derecha una pequeña cinta constituida por, en principio, esta imagen a través de estas curvas que están formuladas a partir de una situación geométrica, es decir, con elementos de precisión, pero también podemos intuir en una idea más mentada de esa cinta o de ese espacio, en la izquierda, un papel que está cuadriculado y que intenta de alguna manera capturar cómo ha sido generada esa forma, o por lo menos en el espacio de generación, cómo ha sido lograda. ¿Sí? Vemos una serie de círculos, esos círculos que están en distintos planos, algunos corridos, y que permiten, de alguna manera, cuando se traza de manera definitiva, alcanzar la forma final. La forma que nosotros vemos que está marcada con una pintura negra, que es decir, que forma ese lazo que estamos viendo ahí. También podemos llevar el conocimiento de nuestro ambiente, o lo que en ocasiones damos en llamar el mundo de lo real, a las formas que tratan de emularlas, es decir, la geometría también puede construir formas que se parecen a lo real. Acá vemos dos pájaros constituidos a partir de estas geometrías que permiten rearmar o concebir o copiar o dimensionar estas imágenes que nosotros conocemos, o lo que damos en llamar de estas formas que aparecen en nuestro ambiente o medio ambiente, o lo que nosotros a veces vulgarmente llamamos la realidad, ¿no? Entendiendo que la realidad tiene múltiples dimensiones. Pero hoy la idea que vamos a tener en este práctico es reprogramar una imagen utilizando la geometría, como vemos en este caso, intentando buscar las líneas que supuestamente instituyen o construyen las imágenes para pulirlas, mejorarlas, o en este caso reprogramarlas. Vemos una imagen muy conocida, que es esta pintura de la Gioconda, en donde se pueden de alguna manera, a partir se puso un papel de calcar, poder volver sobre algunos trazos generales para poder entender por dónde se están pasando las formas, cómo fueron generadas, cuál es el plano del cuadro, qué puntos conocidos podemos encontrar, y en esto definir lo que en algún momento de la historia se denominó como esa dimensión aurática o de oro, que tenía que ver con ciertas medidas que no vamos a entrar, pero que permitían de alguna manera hacer lo que se suponía una composición divina, entre comillas, una composición que seguía los cánones específicos de ese momento histórico. La geometría permite conocer también muchas cosas, es decir, no solamente mentarlas o pensarlas en el espacio, sino conocer las dimensiones, a través de qué medidas tiene esa imagen o ese objeto, qué distancias tiene las imágenes, y a partir de esas distancias poder conocerlas. También permite, como en este caso, generar una imagen evocativa de la forma más pulida, es decir, una forma pulida, activa, memorable, que nos permite, como en este logo de la manzanita, o lo que se llama de esta marca Apple, llegar a una imagen reducida que evoca esa manzana, o sea, que intenta emular esa idea de lo que es, pero con mínimos elementos o recursos para poder presentarla en esa dimensión. Nosotros, obviamente, en el mundo del diseño, esta reducción la conocemos como la idea de ir a una imagen de isólogo, logotipo, cuando se tratan de alguna manera reducir y sintetizar estas formas a partir de menor cantidad de elementos posibles. Por el otro lado, también nos permite la geometría construyendo sistemas gráficos, como en este caso otro logo muy conocido, constituyendo imágenes
imágenes o instituyéndolas como emblemas, es decir, habíamos visto el emblema de la marca Apple a partir de una reducción de imágenes, pero también la posibilidad de constituir imágenes a partir de esas geometrías y que también se transformen en emblemas. ¿Cómo podemos lograr? Es decir, algunos emblemas nacen a partir de la geometría, otros se reconocen a partir de la geometría, otros se pulen a partir de la geometría, pero también podemos entonces estas dimensiones crearlas y encontrarlas a través de algunos recursos que ustedes pueden utilizar, que son redecillas, matrices, o encontrar puntos o distancias en el espacio para encontrar esas formas, superponiendo, como en este caso les decía, una cuadrícula. En esa cuadrícula nos permite encontrar y mejorar esas distancias o bien formas que ya se sugieren o que están dadas para poder hacer rendir esa idea. Bueno, acá vemos también es como este pequeño logo que ustedes lo conocen muy bien, pero de allí a una imagen pueda constituirse y reprogramarse siguiendo, diríamos, las sustancias. Es decir, cuando se reprograma hay que intentar que esa sustancia original, si es que existiera, es decir, es un poco platónica la manera a la que me refiero, es decir, de que todo cuerpo pudiera tener una sustancia inerte, no modificable, pero si pensamos en ese sentido, podemos entender que esta imagen, la primera imagen del caballo, es decir, ese dibujo, que seguramente ustedes tienen también con sus dibujos que vinieron haciendo y después intentando pasar a distintos lenguajes de líneas, planos o formas, puedan reprogramarse a otro rasgo posible identitario de una forma geométrica, como vemos en este caso, una primera imagen de un caballo que se asemeja un poco más al mundo de lo supuesto real, y esta imagen sintetizada que vuelve a retomar alguna esencia de esa forma original, de esa estructura original, que no pierde la idea de poder concebirse, mirarse y entenderse como un caballo, pero que ha tomado solo algunos rasgos significativos para poder no perder ese rasgo identitario, pero sin embargo poder reprogramarse su forma y verse o entenderse de otro modo, que en el mundo del diseño en ciertas ocasiones nos permite tener lo que nosotros llamamos pregnancia de la imagen, es decir, a menos reconocimiento de rastros o rasgos de una imagen, nos permite tener mayor memorabilidad por el tiempo que tiene la mirada para reconocer esa imagen sin haber perdido esa esencia que la permite identificar como tal. Entonces, manteniendo su estructura y algunas proporciones, manteniendo las distancias, pero modificando su apariencia, se permite a través de esta síntesis geométrica o geometrizar la imagen, como solemos llamar, pulir y dar otra característica, otra forma anatómica a la misma que ya conocíamos, pero con una diferencia sustancial a partir de la geometría. Y aquí vemos, bueno, yo les puse, no sé, estos tres pájaros, estos tres pajaritos que aparecen muy coloridos. Obviamente a esta forma geométrica se le ha dado también una posibilidad de colorear esos espacios para identificarlos como formas diferenciales. Y en estas tres síntesis gráficas de pájaros, que no son pájaros, eso sí está bueno entenderlos, es decir, es la idea de un pájaro, es la idea de ese reconocimiento que por medio de la geometría podemos alcanzar imágenes creativas, imágenes memorables o de otra cualidad específica que en el mundo del diseño se instituyen como variables para poder de algún modo encontrar otras posiciones de la imagen, otros valores potenciales o bien poderosos para poder identificarlo. Así la geometría nos ayuda a crear, imaginar desde un campo abstracto, como vemos en la margen izquierda, y a partir de ciertos rasgos instituirse como algo que viaja desde lo imaginario a lo real, pero que cuando nosotros intentamos, como vamos a intentar ahora en este práctico, un práctico que simplemente va a retomar algunos dibujos que ustedes tenían, que habían pasado ya por una experiencia de reducción,
una experiencia que ya había subido a un rasgo emblemático, terminar de pulirlas a través de, como decíamos hoy, posicionando una trama o intuyendo las formas, es decir, intentando ver qué formas reducidas de la geometría pueden involucrarse dentro de la imagen para empezar a poder alcanzar algunos rasgos como esto que veíamos de los pájaros. Acá tenemos un tucán que también se ha hecho este rasgo a partir de reprogramarse la imagen, simplemente buscando a esas experiencias que tenía en lo real, un modo imaginario que parte a partir de la geometría. Hoy el trabajo de hoy es retomar dos imágenes que ustedes ya habían sintetizado y hacerlos atravesar por estas geometrías, buscando, intuyendo el espacio que cada parte, es decir, cada parte de esa forma puede relacionarse o reflejarse, porque no siempre son formas puras, es decir, en este caso nosotros estamos viendo el tucán y por ahí podemos reconocer una parte de un círculo perfecto, no siempre las formas tienen formas extremadamente regulares, pueden haber formas irregulares, pero intuyendo cuál forma de un espacio geométrico puede relacionarse con ese dibujo que ustedes tenían de manera primaria. Y mientras voy buscando esas formas, voy puliendo, voy encontrando una manera más clara, quizás más transparente o más directa de poder mirarse esas formas para que se transformen en un emblema. Yo lo que eso es, en principio el trabajo es muy sencillo, es simplemente tomar ese trabajo y pasarlo a través de un aspecto, a través de la geometría, ¿sí? Obviamente con elementos de precisión, vamos a usar reglas, escuadras, cualquier pistolete, cualquier instrumento que nos permita tomar una medida cierta, encontrar un punto en el espacio que pueda dar cuenta de esa imagen. Yo también voy a dejar de compartir un ratito. A ver, ustedes me dicen si ya dejé de compartir, ya volví a ese espacio. Y quería compartir, capaz que debería compartir la pantalla, no sé, a ver. Aquí 2 minutitos, a ver si puedo compartir esto. No sé, está en mi escritorio. Ya lo veo, ya lo veo. Ay, se me va el... Espera, ahora sí. Presentar, no sé si es toda la pantalla, pero bueno, imaginemos que es toda la pantalla, yo muestro ahí y ustedes me dicen si lo ven. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, lo estamos viendo. Eso. Yo creo que hemos compartido un apuntecito que es de esta cátedra de Jan Torno, que permite de alguna manera, creo que los grupos lo compartieron, si no lo vamos a compartir. Jan Torno hace de manera rápida una muestra de cómo poder hacer esos pasos para la síntesis gráfica, y hay en una parte del apunte que sí es significativo, si ustedes no lo miraron, que permite comparar algunas estructuras geométricas con algunas formas, y por el otro lado, llegada a una instancia, hace una serie de pasos en el que él permite un poco lo que hicieron ustedes, es decir, tomar una imagen, poder hacer un contraste sacando la parte del fondo, separándole el fondo de la figura, y a partir de esas operaciones llegar, una vez que se tiene de alguna manera una síntesis gráfica mediana, instituir lo que se busca, la geometrización. Acá se ve 2 pasos de esta pequeño renacuajo, rano o sapo, donde se permite ir como garabateando, intentando que estos círculos, estas elipses, puedan de alguna manera capturar la forma anterior, es decir, ahí, para posteriormente encontrar algunas formas más pulidas que puedan de manera más acordada encontrar una geometría muy rigurosa de ese aspecto. Lo que sí, bueno, pueden leer ese apuntecito que quizás le facilites, o si lo estaban leyendo, poder ver cómo se pasa de una situación más primaria que ustedes tenían de acá a una situación donde la geometría permite pulir eso.
¿sí? Lo que sí hay que entender es que esta geometría o este pulido se entiende como una realidad de traza humana, es decir, porque si ustedes miran la figura original, obviamente se empieza a alejar de algunas formas o de algunos detalles que la forma original tenía, pero bueno, sin embargo se sigue entendiendo y permite una rápida memorabilidad o pregnancia de la imagen. Bueno, ahí dejo de compartir, o sea que ustedes tienen un apuntecito ahí. Ya dejé de compartir, ¿sí? Ahí vuelvo a la imagen, sí. Eso, de la imagen. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que considere, porque ya estamos justito en hora. La idea era hacer como una visión rápida para que después con los docentes pudieran mirar de manera más acordada o sacar algunas dudas de cómo geometrizar o de cómo pensar el espacio de la imagen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? O si no, lo pueden escribir en el chat o prenden sus micrófonos. Eso. Si tienen que dorar las nueces para ponerle la torta del budín de banana con nuez o... Yo te hago una pregunta, a ver, ahí están poniendo. Entendimos, profe, pero te hago una pregunta, profe Fischer. ¿Para abordar este práctico hace falta hacer unas tramas o simplemente pasar una geometría sobre la imagen original? Bien, hay varias posiciones cuando se permite como redibujar, que es lo que yo digo, a veces lo entiendo como reprogramar una imagen. Lo que hay que tener cuidado, que hay imágenes que permiten a partir de poner una trama o poner alguna coordenada rigurosa, mejorar la imagen, pero hay imágenes que cuando yo te pongo tramas o formas demasiado taxativas, se destruye la esencia original. Entonces hay como un lugar, un límite muy, ¿cómo se dice?, muy pequeño entre poder cuándo poder utilizar tramas o cuándo simplemente aproximarse con formas geométricas para mejorar esas estructuras o ese dibujo que se está haciendo. Nada como en el diseño gráfico, como en el arte, es ciencia exacta. Es una ciencia de aproximación, es decir, lo que hay que ir intentando redibujar de a poco, lentamente, incluyendo las geometrías para no disolver por ahí creo yo, alguna imagen que pueda en ese cambio de fisonomía perder su forma o su esencia identitaria. Entonces, puedo probar por un lado una aproximación intuitiva de las formas, es decir, agregando formas diferentes, círculos, elipses, cuadrados, en principio con algún instrumento de precisión, y después puedo también someter a esa imagen a una redecilla, trama o papel milimetrado, cuadriculado, que me ayude de alguna manera a pulir esas formas. Pero nada dice a ciencia cierta cuál es el método o qué primero y qué después para hacer una forma que se transforme en una idea emblemática. Puede, en ese cambio como en la manzanita que veíamos de Apple, pueda encontrar mientras voy trabajando alguna estructura geométrica muy pura que pueda dar cuenta de esa forma primaria, pero puede también que en algunos casos, mientras vamos trabajando, como en cualquier experiencia de la vida, algunas cosas se destruyen y hay que volver al principio porque hemos perdido mucha esencia de la imagen, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que estamos en tiempo también para la reunión en comisión y en todo caso ahí vamos a seguir profundizando este tema. Yo tengo una pregunta. Buen día. Sí, Benjamín. ¿Este práctico lo seguimos de manera digital como el anterior o tenemos que hacer a mano?
Mira, yo creo que vamos a ir por muchos motivos camino hacia lo digital. Yo creo que es un buen momento si el que puede tener la posibilidad de hacer estas trazas o buscar la geometría dentro de algún programa o software de digitalización, es decir, utilizando la compu, perfecto. Y el que no puede también, es decir, no piensen que simplemente por tener estos recursos digitales, las herramientas analógicas o manuales dejan de tener existencia. A veces algunos teóricos piensan que todavía la idea de manipular una imagen o de recortarla o de redibujarla simplemente con una mecánica manual permite entender algunas formas que cuando están mediatizadas por un sistema digital se pierden. Pero esos recursos tienen que ver con la experiencia propia que cada uno tiene frente a los medios, es como el lenguaje, lo que a cada uno le resulte más familiar o fácil para poder. Lo más importante acá no es qué herramientas se utiliza, sino cómo se alcanza ese fin definitivo de que la imagen se transforme o se reprograme hacia una idea emblemática. Claro. Muy bien. ¿Vamos cerrando entonces? Sí, por supuesto. Bueno, les doy un abrazo enorme y seguimos trabajando. Bueno, perfecto. Entonces nos encontramos en cada comisión, en el Zoom de cada comisión. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Quedamos nosotros 4. Bye. Chao. No, por si no quedamos un ratito, por eso me quedé. No, nos vemos ahora. Dale, un beso. Chao. Beso. Chau, chau. Chao.